La inmensidad de As permite una correcta interacción entre la comunidad de trombosis y hemostasia y el resto de subespecialidades de la hematología, por ejemplo, con la más amplia, que es la hematología oncológica. As desde hace unos años lleva apostando fuertemente por la trombosis y hemostasia. Así, por ejemplo, en el 2008 hay un grupo de trabajo de trombosis y hemostasia en As. En 2019 se designa a la patología prioritaria en investigación como es la enfermedad tromboembólica venosa. Y si vamos a un ejemplo de este Congreso AS 2021, el 25% del programa educacional era trombosis y hemostasia. Pues bien, dispusimos de 4 panelistas expertos que nos hicieron un magnífico resumen de lo mejor de AS en trombosis y hemostasia. Con respecto a las coagulopatías hemorrágicas, podríamos destacar el avance, los desarrollos, las actualizaciones en esos ensayos de terapia génica. Tenemos nuevos resultados, incluso un estudio con un nuevo vector adenoviral y también el uso de la terapia no sustitutiva. Parece mentira como hace unos años nadie creía que tuviéramos la terapia génica ya tan cerca o la posibilidad de utilizar ya terapia no sustitutiva. Destacaría el fitusiran, que es, por ejemplo, puede cubrir una necesidad no cubierta como es la hemofilia B con inhibidor, y también la terapia no sustitutiva, el emicizumab, que se ha empleado en nuevos escenarios como son, y con resultados favorables, en hemofilia A leve moderada, incluso en hemofilia adquirida. Y en las diátesis hemorrágicas congénitas plaquetarias, de nuevo la secuenciación masiva. Es decir, ya se emplea paneles, se emplea lexoma y eso nos permite identificar nuevos genes de estas enfermedades que han sido descritas, como por ejemplo el gen GALE en trombocitopenia congénita. Quizás serían estos los puntos más interesantes de esta mesa. En enfermedad tromboembólica es de destacar sobre todo que se presentaron o se actualizaron las guías de prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes con COVID hospitalizados. Así, se sugiere que en el paciente hospitalizado, pero que no está grave, es decir, fácilmente reconocible porque no requiere soporte en una UCI, se recomienda, se sugiere la tromboprofilaxis a dosis altas, a dosis terapéuticas. Esto es por primera vez que ocurre en una patología. Y en paciente COVID grave, que está hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, la dosis de tromboprofilaxis que se recomienda es la profilaxis estándar. En la mesa se indicó cómo existe cierta controversia a la hora de utilizar dosis altas en el paciente COVID hospitalizado no grave y quizás ahora en este escenario, tal y se indicó en la discusión en el que tenemos una población vacunada, en el que tenemos probablemente una variante que es menos agresiva, es probable que la enfermedad tromboembólica venosa sea menos prevalente, pero es verdad que no deja de ser una sugerencia. También se destacó los registros que presentaron la incidencia de trombosis tras la vacunación anti-COVID-19 y con un número muy amplio de individuos vacunados se observa claramente que la vacuna no incrementa el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Los ACOTS, tal y como todos conocemos, ha supuesto un gran avance en la terapéutica antitrombótica. Están ya disponibles y quizás lo más destacado y a nivel general, porque se presentaron datos de multitud de estudios observacionales y de registros fundamentalmente, es que los anticoagulantes orales directos presentan resultados favorables en otros escenarios clínicos complejos, pero que son comunes. Por ejemplo, ya hay mayor evidencia en utilizar con datos positivos los anticoagulantes orales directos en las neoplasias, incluso hematológicas, como por ejemplo las neoplasias mieloproliferativas crónicas, o en trombosis de localización inusual, por ejemplo la trombosis venosa del seno cerebral. Es decir, en general, los datos de estos estudios nos indican que se está ampliando el manejo, la prescripción favorable de los anticoagulantes orales directos en otros escenarios clínicos más complejos. Probablemente, y tal se destacó magníficamente en la mesa,
cómo en PTI estamos ante una edad de oro muy prometedora con la llegada de nuevos fármacos. Se presentaron en datos de ensayos clínicos con combinación de fármacos ya conocidos o con nuevas moléculas. Podemos destacar, por ejemplo, la utilización de primera línea de inmunosupresión con corticoides, concretamente con la utilización de tacrolimus. También la utilización en combinación de atra, es decir, un fármaco totalmente novedoso para este área, pero que ya lo conocemos en la leucemia M3. Y nuevas moléculas, yo destacaría sobre todo los inhibidores de la tirosina cinasa. Existen dos áreas fundamentales en los que son los inhibidores de SIC, y también llegan ahora los inhibidores de la tirosina cinasa de Bruton. Se presentaron datos de ensayos clínicos con resultados muy favorables. Por lo tanto, se abre un nuevo arsenal terapéutico que va probablemente a revolucionar la terapéutica de la PTI en unos años muy recientes, ¿no? En PTT destacaría sobre todo pues cómo los resultados de estudios y de registros han intentado ver sobre todo si las guías frente a la utilización, a la estrategia terapéutica de la PTT que fueron publicadas por la ISTH en 2020 van en línea, ¿no?, con los resultados de estos estudios o de estas observaciones, y probablemente sí se imponga como es una muy buena estrategia terapéutica en pacientes, incluso a veces no graves, la utilización en primera línea de caplacizumab, y que probablemente la monitorización de los niveles de Adams 13 puedan ser útiles a la hora de identificar pacientes de riesgo y pacientes posiblemente candidatos a tratamientos preventivos.